Muy buenas tardes, ingeniero Martín Carguas. Con todo gusto, gracias por recibirme en su muy bonita morada. En realidad el día de hoy ha sido pues un día un poco traginoso, pero por fin nos hemos podido sentar Sí. usted y yo acá, ingeniero. Mm. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, primeramente buenas tardes, amigo León, abogado, que nos hemos conocido antes, pero más yo tenía un vínculo con su papá, el amigo León, como nos unía en algo, de repente en dos frentes, pero siempre la amistad, siempre en bienestar, buscando el bienestar del mundo de los pueblos y el mundo de los pueblos originarios. Siempre andamos a eso. Muy bueno, Sí, ingeniero. sí. Ingeniero, tengo entendido que usted, bueno, igual es un personaje bastante ilustre acá en tanto en Pangoa, tanto en Satipo. Sin embargo, ¿usted es satipeño? No, 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 pero sí, ya como no soy de nacimiento saltipeño, pero ya por mi sangre ya corre pues Masato, ¿no? O sea, ya me siento identificado con los pueblos originarios, con la población, colonas que han hecho desarrollando este pueblo, Pangoa, Satipo y Selva Central. ¿Dónde nació usted, ingeniero? Yo nací en un distrito, La Tinguiña, que es grande, tiene como 80.000 habitantes, Ica, pero por mis padres tengo ascendencia andina, de la cual me siento orgulloso. Yo soy Carguas, Huamán, por Carguas significa en quechua amarillo, Huamán es halcón, entonces si definimos en quechua, en tiempo de los incas yo sería halcón amarillo. ¿Usted habla quechua? Un poco, Ah, genial, bastante, genial. O sea, ya con pero, Sicuna y Actapa. ay, ay, ay. Allí, Dígame, entiendo que en la edad en la que usted estudió primaria, secundaria, sí. el quechua era obligatorio en ese tiempo No, aprenderlo. no, 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 por decir, el quechua, incluso había una forma despectiva de los profesores, de que menospreciaban a aquellos que teníamos origen andino, porque mi padre ha sido pues, de origen andino y el quechua lo hablaban, no tan fluido en la casa, pero sí entre ellos y uno aprendía. Pero eso siempre en Ica éramos marginados así como serranos. Ah, ya, o sea, siempre había una marginación ahí. Pero ahora no ya. Ahora en No, Ica claro, ya, hay ya. más gente de origen ayacuchano Que mismo iqueño. que mismo iqueño. O sea, Dígame, primaria, secundaria y universidad ha estudiado ahí, sí, en la Universidad San Luis Gonzaga. sí, sí, sí. ¿Qué carrera, ingeniero? ¿Qué ingeniería? Yo tengo algo bien característico. El otro día me visitaron mi promoción de agronomía. Han venido acá, han estado toda una semana. Ah, qué bueno. Varias personas en mi promoción. Y yo he estudiado primaria en un colegio San Luis Gonzaga, secundaria también y universidad también. Y he Ah, estudiado ya. ingeniería agronómica, Ah, ya, ya, qué bueno. ingeniero Es agrónomo soy. agrónomo. Sí. ¿San Luis Gonzaga era algún personaje ilustre de Ica? Ya. Porque le han puesto a No, San todos. Luis Gonzaga es un santo que es el que ¿cómo se llama? Ha orientado, ha hecho revaldecer a los jesuitas. Ah, ok. Entonces en Ica había una congregación Jesuitas, de supongo. jesuitas, y después los españoles lo expulsaron, los virreinatos lo expulsaron, pero quedó impregnado en la población de Ica. San Luis Gonzaga es un santo. Ah, ok. Incluso como anécdota les comenté que el primer alcalde provincial de Satipo es iqueño, Ah, el amigo Carlos Boto Bernales, y su fundo tenía en Capiri y se llamaba San Luis Gonzaga. también. O sea, Claro, es, digamos, una cuestión ya bastante arraigada sí, sí, con el San Luis pueblo Gonzaga es iqueño, un ¿no? nombre bien Bien usado, arraigado, ¿no? bien usado en Ica, ¿no? Ah, ya, Sí, qué sí. bueno. Y usted termina la universidad, ¿y cómo es que llega a parar acá en la selva Ya, central, ingeniero? yo terminé joven, a toque hice mi tesis, como todo muchacho quería trabajar, porque mis padres eran obreros, entonces tenía ingeniería de economía. Y entonces un amigo fue elegido, nombrado director de la región zona agraria departamental 16 Junín. No era 16 nomás, no era Junín, porque abarcaba el departamento de Cerro de Pasco, parte de Huánuco, parte de Huancablique, parte de Ayacucho. Entonces ahí vine a un concurso y fui nombrado para trabajar en el Ministerio de Agricultura, antes no era agencia, se llamaba Distrito Forestal
Satipo, así se llamaba su nombre cuando yo ingresé. O sea, Distrito Forestal Satipo. Ese era su nombre legal. Y pertenecía al Ministerio de Agricultura. Pertenecía al Ministerio de Agricultura. Antes la actividad forestal pertenecía al Ministerio de Agricultura, ahora está parte, CERFO. Es como... ok, claro, ya. Sí, eso vine a trabajar y ya me quedé acá. Trabajé por largos años. ¿A qué edad llegó usted acá? Algo de 26 años. O sea, usted vino por temas laborales y ya le gustó y se quedó. Vine en temas laborales y por ahí también mi esposa vino de Alemania, venía, entonces ella trabajaba en la cooperativa Satipo y yo en Ministerio de Cultura y se organizaban las ferias. Y las ferias, todos los técnicos, tanto de la cooperativa, los agricultores como de el Ministerio, apoyábamos a la gestión de los cargos, ¿no? Yo como secretario apoyaba al secretario agricultor y mi esposa también apoyaba a la cooperativa. Entonces ahí nos conocimos y comenzó el amor. Sí. Y evidentemente cuando usted llegó a Satipo pues no era lo que ahora es, ¿no? O sea, era muy distinto. Sin embargo, ¿ya había terrorismo en Satipo? ¿O? Mire, cuando yo llegué no había terrorismo, pero le cuento una anécdota que sí había atisbo, ya venía trabajando, ya Sendero Luminoso, Abimael Guzmán venía a sus huestes acá. Porque recuerdo cuando vino un mitin de unidad de izquierda, un candidato, presidente Rodríguez, del Partido Socialista, se presentó un joven diciendo que quería dar sus palabras, apoyando como un joven a la unidad de izquierda, que no era terrorista, pues, y entonces el joven se mandó así con un vocabulario tipo subversión, que ya no estamos para discurso, estamos para tomar las armas y que el pueblo tiene que levantarse, haciendo recordar que en el año 65 en Satipo se fundó la Federación de Campesinos de Satipo, encabezado por Juan Pacaja Chávez y los dirigentes nativos Rómulo Pachacama Pioli y también otros dirigentes, el señor Rolando Cabrera, y así comenzó una perorata que nosotros le cortamos. Yo me acuerdo que un compañero más alto que yo hizo sin ser escándalo, lo quitó. ¿Dónde fue el mitin? Eso fue en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. Esa vez, eso fue antes de que aparezca el amigo Ovejita. Es Arturo Durán. Sí, antes de, sí. Había un grupo de izquierda, pero una izquierda, pues, democrática, no era claro. Pero se apareció. Y ahí vi ya atisbo ya de o sea, ese pensamiento, digamos, un tanto, podría decirse violentista, ¿no? Sí. ¿A eso se refiere? Sí, violentista, un vocabulario violentista, que ya era el momento de tomar las armas. Tomar las armas. Ya no hay elecciones, ya sí lo vendían, y nosotros le quitamos ahí. Incluso en el discurso estaba el doctor Tutuy Apausa, que después fue rector de la Universidad de Cantuta. Huancaín es él, Tutuy Apausa de Huancaín. Juan Tutuy Apausa, y que fue rector hace 15 años de la Cantuta. Entonces nos sorprendimos, ya, este pastel, un poco que a mí también me cayó mi chiquita de parte del dirigente. Oye, ¿cómo has permitido? Porque yo fui uno de los que motivó el joven, ¿no? Claro. Sí, entonces en realidad ya se veía atisbo ya de que del año 78 ya había huestes, miembros de Sendero Luminoso por esta zona. ¿Y cuándo inicia ya en sí la guerra armada acá en Satipo? Eso fue fue así en forma esporádica, no fue así, pero fue a mediados del año 1985. ¿Usted recuerda con claridad algún? Sí, lo recuerdo porque yo no soy historiador, pero sí me gusta recuperar información, claro. Hago entrevistas, tomo anotaciones. Y estamos ya por publicar una historia así escrita de Van Gogh, así. Y yo siempre digo que aquí, mi teoría es de que aquí vinieron dos tipos de senderistas. Uno, aquellos intelectuales, aquellos pacíficos, aquellos de identificación con el pueblo, ¿no? Aquellos que venían, se inscribían como profesor. Incluso yo me acuerdo un profesor Quiroga, incluso era argentino, pero era pues senderista, después nos enteró que era senderista.
Y así otros profesores venían de O sea, hubo una corriente intelectual, pero del mismo Sendero Luminoso. del Sendero Luminoso. Yo me acuerdo que visitaba a un profesor de Nocturna, acá el profesor Humberto Oré, y yo vi a gente pues, de origen netamente ayacuchano, se notaba pues, por la cara. Yo le digo, profe, y ese... Y él, yo, como era mi amigo, paraba en el colegio, ¿no? Nocturno. Y ya se le veía que esa persona era como se dice, una inteligencia de Sendero Luminoso ya. ¿Y cuál era el otro segmento? O sea, uno era el intelectual. Uno era los intelectuales. ¿Y el otro? Y el otro eran los que aparecieron después, que llegaron por la ruta del río N, ya vinieron atemorizando, practicando pues el terrorismo. O sea, ya con acciones violentistas. Ya acciones violentistas. O sea, venían a un pueblo y reunían a la gente. Y yo me acuerdo mucho de mi pueblo, de mi Zapallar, que ahora ya no existe, pero es Maranquiari. Ya. Entonces llamaron a población porque decían ya, todos se reunían los 20, 30 agricultores. Y ahí pues nombraban el mando militar y el mando político. ¿Maranquiari se refiere al que está por Satipo? Por el puente Boca Satipo, sí, por ahí, ¿no? ¿Eso es Huantashiri, por ahí? No, al frente. Al frente. Antes había un pueblo Zapallar que ya como la carretera de Unión, ya el pueblo desapareció. Claro, desapareció. Entonces se reunieron ahí y un amigo Comete pues, dijo, señor, a mí me han ustedes, porque lo eligieron porque era alto, joven. Dice, ¿por qué me eligieron mando policía? Ni arma tengo, ni sé manejar arma. Y además tenemos aquí, él tiene escopeta, le dijo, ni para cazar samán ni vale, ¿no? Esperaron la reunión, lo llevaron y lo mataron. A él y a su esposa que no había hablado nada. Wow. Le abrieron el estómago y lo mandaron a Río Satipo. Eso fue en el año más o menos 88. Eso fue delante de todos prácticamente. Delante de todos casi. Estamos hablando ya a nivel nacional del gobierno del presidente Alan García, ¿no? Sí, un gobierno aprista. Sí, por ahí, y en Satipo era alcalde el señor Juárez, ¿no? Sí, por ahí Juárez. Sí. Él era Fidel Juárez, creo. Fidel Juárez Torres, Fidel alcalde. Juárez Torres. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de la población frente a esa situación de violencia? Ya la población abandonó todas las chacras. O sea, hubo un pánico. Un pánico tremendo y se retiraron de Maranquiari. Pero también hay que analizar que Maranquiari fue, la parte más central de Maranquiari fueron el baluarte de la formación de las rondas, los comités de autodefensa. Acá en Satipo. Eso hay que reconocer, Maranquiari y Río Verde son los baluartes que generaron. Los agricultores se sintieron, no tenían para comer, tenían que hacer su comité de autodefensa. Y comité de autodefensa significa que la misma población hace uso de las armas en respuesta a Sendero. ¿Ya se había instalado la base contrasubversiva acá en Satipo o todavía no? Ya recién se estaban instalando. Ya. Pero también hay que reconocer muchos militares han hecho buena acción, buen compenetramiento con la gente. Dentro de ellos el actual alcalde César Medea Tello. Y yo no lo he conocido a él, pero sí tengo en ese entonces buena referencia. Después hay otro capitán Veneno. ¿Cuál era el nombre del capitán Veneno? No lo sé, pero era su chapa. Sí, era su chapa. Pero por ahí también escuché alguna vez a uno que le decían el poeta, ¿no? No sí, sé si también. Había varios que no conocían su nombre, pero son gente que la verdad, valga verdades, son gente que se compenetraron con la población y dieron confianza a la población y después le dieron armas. Pues. Y dígame, ¿y usted en ese entonces trabajaba en el área rural? ¿En qué distritos trabajaba? No, por esos años yo gané una beca y me mandaron a estudiar a la Molina, pues me fui a estudiar 2 años a la Molina. Y ahí era la clase presencial y era de lunes a sábado. Y entonces, ¿en qué consistía esa beca? La beca era de producción agrícola. Ya. Era una beca internacional que a mí me dieron a escoger entre el CATI, o sea, Costa Rica. Y la agraria, ¿no? Yo escogí la agraria. ¿Por qué elegiste la agraria y no irte al extranjero? Porque también recién me había casado. Ya había por un tema de unión familiar, digamos. Unión familiar, sí, entonces. Claro. Y también porque un momento yo me fui a trabajar a Huancavelica un poco, como se dice, castigado, porque yo a veces en algunas cosas no coincidía con el Ministerio de Cultura. No su forma de trabajo, sino con algunas personas, ¿no? Era la persona, no... Claro, no la institución. No digamos. La institución. Yo siempre guardo cariño al Ministerio de Cultura. Donde esté, yo siempre me esté cariño. ¿Y en qué año volvió? Ya casi el 90, porque ya me puse a hacer mi tesis y listo. Y de ahí se sucedió que
Mi padre estaba un poco enfermo y me llamó, me dijo, como yo tengo el mismo nombre, Martín Carvas, igual, me dijo, que mi hijo venga, nos fuimos, me fui a Ica. Ya. Me fui a Ica, pero momentáneamente nomás, pero después regresé. Sí. Acá a Satipo. A Satipo. Porque ya estaba su hogar acá ya constituido. Sí, o sea, yo viví en Satipo. Mm. Sino posteriormente mi esposa, que Esperanza Dionisio Castillo, agrónomo también como yo, trabajaba en la cooperativa Satipo. Y de ahí el ingeniero Narváez, fundador de la cooperativa Cafelera Pangoa, lo trajo como técnico. Ella era extensionista en el campo, con su mote, visitaba las chacras, todo visitaba. Y después pasó pues, a la cooperativa, que ha sido gerente durante 25 años, hasta hace poco. Y ahora está en una gerencia corporativa, ¿no? Así. Ah, qué Así, bueno. Sí. Y bueno, o sea, tengo entendido que parte de la historia de Satipo, pues, durante ese tiempo fue básicamente digamos, recuperar digamos, las zonas ya de alguna manera, o en este caso expulsar a las huestes de Sendero Luminoso, ¿no? Claro. Tanto del río N, sí. tanto del río Tambo, Sí. hacia el lado de Chanchamayo también habrá habido. Y aquí en Pangoa, el que fue varios líderes, ¿no? Entre ellos el que más notorio ha sido el amigo Julio Granados Camarena. Y ahora es que es alcalde del poblado de San Ramón. Él ha sido un luchador y otros más. Hay el amigo también Moisés Sanabria. ¿Usted llegó a ver cómo se conformaron los comités de autodefensa? No, la verdad sí, no, pero no estuve porque yo viviera urbano, no. Okay. Entonces, pero sí se notaba la presencia de ellos, se reunían en la Plaza de Armas, la gente preocupada de tantas muertes que venía a ascender, y entraban a un pueblo, llamaban, y a veces el pastor, no, yo el único que obedezco es a Dios, yo no obedezco eso, y lo mataban al evangelio, al pastor evangélico. Así era el terror acá. ¿Y en qué año ya va mermando toda esa situación? Después del 92, 93 comienza a disminuir, porque también por las fuerzas de los comités de autodefensa, de los ronderos de colonos y nativos, ¿no? Eso le hicieron bastante mella al Sendero Luminoso hasta que lo expulsaron, ¿no? Claro, claro. Pero ellos siguieron sus remanentes, ¿no? Así claro, es. Claro. Y aquí pues Pangoa ha sido varias veces atacado, ¿no? Y dígame, y el escenario, digamos, en este caso, tanto de las poblaciones colonas y en el caso de los pueblos indígenas, ¿cómo fue desde su perspectiva, ingeniero, por decir, la participación de ellos? No, primeramente hay que mencionar de que lo más afectado, donde incidían mucho Sendero Luminoso, era someter a la población nativa indígena, someterlos, y lo hicieron en la mayor parte de los sitios. Formaron, así como formaron su masa, su mando político, su mando militar, también formaron la masa. ¿Quién era la masa? Los nativos generalmente, que hacían actividades agrícolas. Decía, por decir, en un lugar, por decir, en Alto Somavene, los nativos iban 30, 40 obligados a hacer rozo, a sembrar generalmente plátano, maíz, yuca, y de ahí se iban a otro, por decir, cerca de Vizcatán, hacían otro campamento, otro cultivo. Entonces pasaban a la margen derecha también, o sea, tenían como 5, 6, 7 lugares de aprovisionamiento de alimentos. Entonces esa masa era lo que trabajaban obligadamente, a ver que alguien se escapara. Y a veces le dicen, ¿sabes qué? Joven, tú tienes 18 años, tú tienes que ir al otro pueblo a traer, darle un encargo y que nos manden municiones, no sé cuánto. A ver si no regresaba el joven. Lo mataban a su papá, a su mamá, a su abuelita. O sea, el asesinato era feroz, ¿no? El asesinato era feroz. Incluso eran tan sádicos, eso sí he escuchado de la comunidad nativa de Cutibrina, tan sádicos, morbosos los senderistas, que obligaban hasta a comer carne humana a los nativos. Ellos sí no, pero lo obligaban. Así son tan feroces. Era una forma, o sea, digamos, de sembrar un terror psicológico terrible. Horrible. Y en ese lapso la agricultura también habrá... No, de hecho, todas las chacras, ¿no?, han sido abandonadas. Y si quedaban algunos cafetales, eran
los senderistas que hacían cosecha y mandaban a personas a venderlo. Así era. No era así tan... no, por eso los agricultores, muchas personas se vinieron a la ciudad, las comunidades nativas, los pueblos se vinieron a comunidades cercanas a los pueblos. Ya, como usted menciona, de repente en el 92, para el 95, 96 empezaron ya, digamos, a entrar nuevos vientos de cambio, quizás. Para el 2000, digamos, ya definitivamente se había logrado pacificar, sí, ¿no? se entró la pacificación ya normal. Y también me imagino que nuevamente la intensidad en el tema de la agricultura habrá vuelto otra vez al... Claro, sí, ya vino pues los agricultores por necesidad, tenían que regular su chacra, pasando bastante penuria, y era poco los apoyos del gobierno con un programa de repoblamiento Es que el era poco, famoso nada, PAR, ¿no? El famoso PAR. Había ONG también que apoyaba. Yo me acuerdo mucho la Asociación Cutivireni, ACPC, que apoyaba en Cutivireni, en Camantavich. Les llevó víveres, les llevaba gallinas para que repueblen sus aves, ¿no? Y les llevaban semillas, todo les apoyaba. Y eso pues tiene frutos en este momento. ¿Y usted continuaba, digamos, trabajando para agricultura? No, ya había dejado de trabajar en el 90, ya me dediqué ya a ONG y en hidrocarburos ya. Pero siempre me incluí en actividades del pueblo, siempre me incluí en actividades de comunidades nativas. ¿Y el saldo, digamos, que usted tiene a la fecha del trabajo que ha realizado, por decir, por un lado en el sector estatal y luego la actividad privada, sí. Digamos, porque existe también mucha oposición al trabajo con hidrocarburos, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo he visto en Satipo trabajaron desde que yo tengo, digamos, de alguna manera memoria, empezó en los 2090, 99, 98 quizás, con la Shell, ¿no? Que sí, la Shell comenzó, pues. Y hubo una empresa también acá, creo que era una empresa francesa que se llamaba ELF. ELF era la propietaria, o sea, hablemos así, y la concesionaria es CGG. Pero ellos, ¿qué hacían acá en Satipo? Hoy hicieron, antes se llamaba lote, ahora se llama lote 108. Ya. Antes era el lote 66. Lote 66. El mismo, ya. Casi coincidía. Claro. Ellos vinieron a explorar acá, a hacer trabajo sísmico. Pues, ¿qué quiere hacer trabajo? Hacer una trocha de unos 10, 15, 20 kilómetros. Cada cierto tramo ponían un detonante y medían pues el subsuelo. Buscaban lo que le llaman en el argot hidrocarburo, la trampa, donde pues, son vacíos con características de hidrocarburo. Eso hacía. Entonces hasta que hubo pues el incidente ¿cómo se llama? Cajiriales, los senderistas en esos años secuestraron. Todavía quedaban claro, algunos remanentes. Secuestraron a trabajadores de la empresa. Y tengo un conocimiento que si la empresa sí dio unos pagos para que soltaran a los trabajadores a los días. O sea, hubo un tema ahí con secuestro de trabajadores. Y después también a los días, a la semana, la empresa se fue. La ELF es una empresa grande por el oriente, es grande, como la Shell. Claro, o sea, ellos habrán visto que no hay condiciones de seguridad para continuar trabajando. Si hubiera pasado algún incidente con ellos, quizás las indemnizaciones hubieran sido millonarias. Lo bueno que no hubo muertos, pero con esos incidentes ellos arrancaron. O sea, digamos que lamentablemente cuando no hay condiciones pacíficas, también no hay condiciones de inversión, ¿no? Claro, no hay condiciones. Y se perjudica a la provincia. Sí. Ahora, digamos, luego se volvió lote 108 y lo operó ya también la Plus Petrol. La Plus Petrol. ¿Y qué tal en ese tiempo? O sea, tenía entendido que había muchas expectativas respecto a ese tema, ¿no? Y no encontraron nada tampoco. No, yo tengo otra versión técnica. La empresa trabajó, también igualito con la Shell, hizo pues, la línea sísmica para detectar dónde está la trampa, le llaman, el pozo petrolero. En el argot de los nativos dicen, van a encontrar petróleo porque recién está madurando. Bueno, es una broma ya. Claro. Entonces, lo que ha pasado es que determinaron hacer el pozo en Boca Satipo, generalmente en Centro Piotoa, en la altura. Adquirieron un fondo a la señora Gavina Torre, 40 hectáreas, y ahí hicieron una plataforma y ahí perforaron cerca de 3 kilómetros. Y perforaron y vieron la torre, lo que se ve en la televisión, esa torre,
y no detectaron la presencia de gas ni de petróleo. ¿Pero por qué? Porque los estudios pues no son tan perfectos. Las capas geológicas pues varían con los millones de años, ¿no? O sea, siempre una capa tiene un orden, pero cuando existe fractura se corre. Entonces, como se dice en el argot popular, nosotros no lo han chuntado bien. Ah, ok. No lo han chuntado bien. Y eso pues no es pues de 5 o 10 metros, sino son kilómetros. Y por eso que la empresa Pluspetrol, cuando no ubicó ese punto, se desanimaron. No se desanimaron, con mayor fuerza. Y se vinieron a esta zona del río N, entre Boca, Anapati, hacia el sur, hacia acá. Y trajeron una empresa experta en detectar ya una especie de, no me acuerdo el nombre, pero eran italianos. Y la empresa trabajó ahí. Y entonces, según yo, mis amigos conocí italianos porque tenían confianza conmigo, porque yo tengo, ellos eran de una ciudad llamado Milán, justo en un pueblo que se llama cerca, Brezo, y mi hijo vive en Brezo. No se conocían, pero claro, ya es de la zona, hay una afinidad ahí. Hay afinidad y entonces cuando se estaba, me contaba, pucha, que estás con suerte, cabrón, en tu pueblo va a ver. Medio en broma, ven en serio, me decían, pero ya yo vi el fondo de la noticia. Entonces la empresa quería seguir hasta que por 2 motivos se retiraron. Uno, el famoso COVID. La pandemia. La pandemia. Eso fue uno de los motivos, porque esta empresa guarda sus estándares de calidad, tanto de manejo hacia la población, o sea, no quieren tener a nivel mundial que ha muerto por tal motivo, por aquí, por allá. Porque hasta ahora se recuerda en Camisea la muerte de 10 personas por ataque del vampiro, se murieron por la rabia. ¿De murciélagos? Sí, murciélagos. Eso no fue con Pluspetro, eso fue en Shell. O sea, hubo una plaga de... fueron a un pueblo y en vez, como ya eran cansados, no se pusieron ¿cómo se llama? El mosquetero. Y el que se puso no murió y los 10 murieron. Y eso queda, ¿no? Y eso refleja, eso es un calificativo mundial que refleja. Entonces, la empresa vio que acá iban a morir por el COVID. A nosotros nos dijeron, ¿sabe qué? Salió el decreto, al otro día se activaron. Claro, soy sincero, cumplieron con nosotros horarios varios meses, hasta casi un año nos pagaron, no sé, pero pensando regresar. Entonces, esta empresa Pluspetrol es una empresa argentina. Claro. Que ellos tenían una empresa chiquita en Argentina. Así pequeños trabajos. Y entonces ellos chuntaron, hicieron una perforación y se llenaron de plata. Esta es de la familia Rey, argentinos son. Entonces esto invirtieron en el Perú y le compraron pues a la Che, le compraron. Y acá querían invertir y ya con la pandemia los espantó a los inversionistas porque ellos no podían trabajar solos, no tenían el capital. Para el caso de Shell, ellos habían encontrado Camisea, pero la abandonaron. Se la abandonaron. Pero no se supo nunca cuál fue la razón real. Sí, la razón es económica. Pues. Ellos veían que el volumen era para 30 años y 30 y no hay más, pues mejor se fueron a digamos, Saudita. Para la gente que nos está viendo, la exploración petrolera no es tan sencillo como simplemente encontrar gas o petróleo y explotar. Es todo un complejo. Puede pasar que perforas y no encuentras. Sí. O perforas y encuentras, pero no justifica la producción. Claro, eso es lo que para Shell, económicamente, como es la más grande petrolera del mundo, es holandesa. Para él el volumen, los 30 años, le quedaba chico, entonces se fueron. No justifica. Porque yo trabajé con Michel Sáenz para Shell como 7 meses. ¿Y Michel Sáenz era qué profesión o cuál era? Michel Sáenz es un ¿cómo se llama? De toda profesión. Por si acaso él es multifacético. Multifacético. Él es de profesión estudió en la universidad más antigua del mundo, en Versalles.
sociólogo, sociología. Ah, Sí. qué Él bueno. es sociólogo, o sea, no es cualquier karateca. Ah, genial. Karateca Ah, también, y también vive acá en Satipo. claro, en Satipo tiene No. tiene una vivienda así como este de árbol verde, vive ahí hasta ahora. Respeta los árboles, hace pago la tierra. Algún día te voy a llevar para Claro, que sí, veas. sí, claro, sí. A ver si le Para poder entrevistas. conversar con él. Y Michel, aparte de es músico Les aficiones. también música también de escuela, ¿no? Eso música. Ah, ya. Sí, ya, un ya. día Mavi Quevedo con su esposo que estaba vivo, Malicho, le dijo, ¿sabes quién me acompaña en la guitarra? Yo, dice, todo el mundo miramos ahí, Claro, Michel que sabe guitarra. Va a ser una Sí, payasada, seguro. pero sácame la partitura, dijo. Ah, genial. No sé cómo Malicho mandó pedir la partitura, porque antes no es como ahora en Claro, internet. claro. Y Michel pues, con la guitarra le acompañó al acordeón de Malicho Arellano. Ah, él tocaba acordeón, ¿no? Él es el esposo Claro, de la ex alcaldesa Mavi claro. Arellano, ¿no? Que Sí. era Mavi dentista. Quevedo, que era dentista, ¿no? Dentista. Sí, Claro. falleció ya hace varios años. Sí, varios años. El otro día nos visitó Mavi Quevedo, le hicimos cantar acá. Claro, Y claro. y justo por coincidencia mi amigo tocaba algunas músicas de Malicho. Y ahora, ingeniero, y bueno, ya pasando ya los 2000, hubo una etapa de inversión petrolera, y ya del 2010 para adelante, creo que una de las más grandes desgracias que hubo en la provincia también fue la roya, ¿no? La Sí. presencia de la roya. Sí, ¿Usted estaba acá en Satipo cuando sucedió el problema de la roya? Sí, está. Pero como te digo, estaba en una actividad de hidrocarburo, no me metía mucho en agricultura, porque nosotros teníamos pauta, no sé, yo trabajaba para la empresa y Claro. tenía que ser así. Y además tiene que ser así, tú trabajas para una institución, tienes que respetar los espacios. Claro, y laborales. dígame, pero aún así no era ajeno a ese problema. No, claro, de hecho no sé. ¿Y cómo usted percibió este problema? Al menos personalmente le comento, hubo un tema de que para mí fue como un terremoto a escala 10 Ya. o 11. O sea, dejó todo en una situación Justamente, no de sé, creo cataclismo que usted total, me ¿no? preguntó si consideraba que Río Desastre la pandemia. Sí, justo te preguntaba eso, Sí, ¿no? yo sí lo considero, y incluso está en la legislación de gestión de riesgo riesgos, desastre, está, porque son dos formas de desastre, uno que son de origen natural, como es el terremoto, el sismo, Ujú. el huaico, lluvia extensa, vientos, tormentas eléctricas, y el otro es el de la gente, antropogénico, ¿no? Ujú. Ahí está pues, justamente la roya, ahí está la contaminación, ahí está los residuos sólidos. Y la roya pues no apareció del maná del cielo o lo trajo la lluvia, ¿no? Así ha habido un descuido. Generalmente nosotros los agricultores vamos a otro país y traemos solapa, semilla y venimos infectados. Como fue el año 80 cuando la primera roya que se presentó en el Fundo Toledo del señor Matos Munive. Ese señor había viajado a Costa Rica y trajo semilla para mejor, porque tenía un fundo lindo, ¿verdad? En lo que es ahora Capiruchari. Ya. Ahí tenía un fundo de más o menos 20 hectáreas de café a uno, ¿ah? Y él trajo la roya y se Mira. devastó. Y los dos ¿Y cómo detectaron que él había sido el que trajo la roya? porque era el único agricultor que viajaba al extranjero. Antes, ahora sí cada rato viaja. Todo el mundo. Antes El otro tema también que he visto similar a lo que usted menciona es la presencia del caracol africano, ¿no? Sí. Que también lo han traído de sí, afuera. para terminar sobre la roya. Ajá. Según mi criterio, la roya tanto de la primera, el 80, como la del 13-14, ha traído más de 60, ha llevado consigo la muerte, la afectación de más del 60% de los 400.000 hectáreas que cultiva café en la selva alta del Perú. Afectó la economía de 225.000 familias. La gente pasó, la familia dejó de curarse de enfermedades, de enviar a sus hijos a las universidades, limitar la educación de los hijos secundarias, y así toda una afectación que afectó la economía. El Perú pasó del 6º lugar de café en el mundo hacia el 11º que somos actual. Hasta Salvador, que es del tamaño de Ica, nos gana en producción. Salvador, de Bukele. Entonces hemos bajado y recién tratamos de recuperarnos, tratamos con este famoso Catimor,
que si bien es cierto, en un momento producía bien, pero no tiene la tasa correspondiente. No, como si vulgarmente no tiene el peso, no pesa. ¿Qué variedad había antes con la roya? Antes la roya era famoso. Antes de la roya, ¿cuál era el la más variedad de común café? antes de la roya era el catimor. Ya. No, caturra. La caturra. Por eso a la persona chiquita le decían caturra. Sí, porque Ya. era una también, porque el café típico es alto. Ya. El borbón también es alto. Y eso Era antes común acá. esa caturra era, pues, digamos, la planta preferida para este hongo. Claro. Pero ya existen lo del cati, ya han mejorado las caturras, ¿no? Porque ¿Cuál es digamos, en este caso, la particularidad de la caturra? Creo que es más aromático esa café. Claro, se ha guardado las características de cualidades organolépticas de sus ancestros, porque ellos tienen un ancestro, ¿no? Y uno de ellos, existe un híbrido de Timor. Timor es un cruce de especies, entonces de ahí genera, con el típica viene el caturra, lo han analizado. Ahora, yo, bueno, digamos, no soy experto en la materia, pero lo que sí he visto es que a partir del 2013, cuando ya esta situación se pone en una situación complicada, 2016, 2017, para el 2018 hubo como, digamos, después de la desgracia, pareciera mentira que siempre la gente tiende a generar un desarrollo sobre esa base, ¿no? Entonces, evidentemente habrán habido nuevas plantaciones y todo con el apoyo del gobierno, creo que era ya el gobierno de Ollanta Humala. Hubo un plan nacional de renovación de cafetales, pero al mismo tiempo se hizo de manera agresiva también, digamos, una especie de industrialización, ¿no? Sí, sí. Porque antes yo no veía el café como ahora, ya lo producen, ya de alguna manera son más cuidadosos en este proceso. Sí, y lo más importante es que hemos incrementado el índice per cápita de consumo en el Perú. Ah, mire, ves. Hemos pasado de 400 gramos a 600, mientras Brasil se consume el 20% de su producción y genera una economía de Brasil. Los holandeses, 16 kilos de café por persona. 16 kilos. Wow. Y nosotros ni llegamos a 1 kilo. 600 gramos, ¿no? Claro, que nosotros no más de medio kilo. Si nosotros nos consumimos 1 kilo de café, índice per cápita por persona, al año, elevamos no solo la salud humana, sino también mejoramos la economía. Claro. Porque hasta ahora a veces nos da vergüenza comer esos solubles. El café soluble, estamos consumiendo café del extranjero. Porque no es netamente café arábiga, es un café, una mezcla arábiga que hay en el Perú, mientras el café canéfora, que no hay acá, tienen que comprar el Perú para hacer la mezcla. El café soluble usted se refiere al de sobre, ¿no? Al de sobre. Ya, o sea, ese café es como un café ya reciclado. Reciclado, así, porque incluso hay que comprar café del extranjero para mezclarlo, para que sea soluble. Wow. Porque el arábica por sí solo no es soluble. ¿Eh? Lo mismo ha pasado con el cacao. Igual. Y ahorita hay un boom de cacao, ¿no? Entonces, ingeniero, después de todas estas etapas de lo que usted llegó a Satipo a sus 25 años, ya has visto diferentes etapas de la población. ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, desde esta etapa? Ya estamos 2025 en adelante. Como dice, no sé, un himno dice, o el APRA, creo que nos espera años maravillosos, años grandiosos, porque así como el Perú está bien ubicado en esta esfera mundial y tenemos al frente una población de 4.000 millones de habitantes, donde cualquier producto que producimos nos lo van a comprar. Igual, pensando en Selva Central, Satipo, Pangoa, igual manera. Satipo está a 400 kilómetros de Lima y tenemos este famoso puerto Chancay. Es un puerto Chancay que va a abaratar costos. ¿Por qué? No solamente porque el volumen de transporte, sino que es un puerto natural. Chile nunca nos va a poder igualar, ni Colombia ni Ecuador, porque es un puerto natural, o sea, es, como se dice, la altitud que se llama batimetría y es natural. Mientras que los puertos de Chile
invierten grandes millones de dólares en mantener la altitud del puerto para que entre grande. Ahora, a este puerto de Chancay va a entrar ya de esos famosos cruceros. A ver, acá entra Chancay o no entra, pues. Los que van a embarcar su crucero tienen que ir en otro barquito a ingresar al alta mar. Esa es la gran importancia de que va a abaratar costos y tenemos unos consumidores, 4.000 millones de habitantes al frente. 1.200 la India, 1.300 es China, Singapur, que es no, esos países, Filipinas, esos son 3 millones, Pakistán, todos esos son consumidores. Los tigres del Asia. El mismo también en Japón, como 300, 400 millones. Entonces tenemos ese mercado que aprovechar. Y nadie va a llegar, pues, un café que va a pasar por el canal de Panamá, una vuelta tremenda para vender. Y no solo café, otros productos también. O sea, digamos, es una oportunidad, pero necesita un país preparado en todo caso. Claro, hay que hacer los trenes. ¿Tú crees que los ganados de Brasil, que están a nuestro costadito en el Acre, de ahí al Puerto Santo, que es el más grande en Sao Paulo, el más grande de Brasil, son 4.000 kilómetros? Y de ahí aquí el Perú son ni 1.700, creo que son. Por acá sale más barato. Y además, si sale por allá, tiene que darse la vuelta por Canal de Panamá o por Magallanes, que es peligroso. Entonces, esto es mejor, esto es 700 kilómetros, ¿no? 800, ponle 1.000. Claro. Entonces tenemos un auge. Entonces, aquellos que ya estamos en la edad de la senectud, en la madurez, no lo vamos a ver, pero lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y qué necesitan estas generaciones para poder, digamos, preparación? Educación. Educación a la juventud. ¿Tú ves, digamos, el mismo nivel de calidad de ahora de los jóvenes con tu época? Quizás el nivel no tanto, pero a mí me alegra ver que mucha gente ha aprovechado, los jóvenes han aprovechado las becas de Ullanta. La beca de 18. Yo la verdad nunca he votado por Ullanta, siempre he discrepado, pero sí, cada vez que tengo que hablar en eso sí hay que felicitarlo a Ollanta Humala. Y la gente, la mayoría de lo que he visto que han ido a estudiar por las becas, todos han respondido. Hay ingenieros civiles, hay sociólogos, hay ingenieros agrónomos, otros ambientales, y eso es educación. Si bien es cierto el nivel, hay competitividad. Yo sí, la verdad, soy sincero. Universidad Continental, UCIL, el centro, otro, estatales, buenos. Pero no, una universidad como Vallejo, si pagas tu pensión, o al esperar pagas tu pensión, te dan tu título, tu grado y hasta doctorado. Entonces, la educación. Hay que estudiar. Yo, la verdad, me alegra cuando los jóvenes están estudiando. Y yo no lo veo como competencia, yo lo veo como futuro del Perú. Claro, muy bien. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por esta agradable conversación. Esperamos más adelante igual poder sentarnos e ir viendo, de repente quizás surjan nuevos temas de diálogo, ingeniero. Sí, me gustaría hablar sobre un tema de geopolítica, tipo de geopolítica entre el mercado mundial, principalmente el café y el cacao. Esperemos que el cacao también nos dure un par de años más, mientras los africanos se recuperen de ese virus que tienen ellos. Hay un virus allá. Es un virus. Sí, hay que ser así sincero. Y además también, como han visto la camiseta, yo formo parte de este grupo cultural de que difundimos cultura a nivel científico, divulgamos historia. ¿Cómo se llama el grupo? ANAMPI. ¿Qué significa ANAMPI? Nuestra tierra, nuestro pueblo. Es una asociación. ¿Quiénes lo integran, ingeniero? Ahí está el doctor Eduardo Atao, el doctor José Alomillas, Zacarías, Ricardo Zacarías, el profesor Pariona. Hay también un nativo, Arturo Babilón Casancho. Sí, entonces somos grupo. Hoy el sábado pasado hemos tenido una charla sobre cuestiones de educación e intercultural, donde hizo una ponencia el amigo que también es lingüista, Antonio Sancho. El español. Sí, el español. Pero bien, yo le hice recordar que yo lo conozco hace más de 30 años y cuando yo sabía más achánica, ese le hice reír. Claro. Y ahora él es un hombre que domina la achánica a la perfección. Sí, Antonio también es parte, en este caso, de la digamos, del pueblo satipeño, ¿no? Los años que él vive acá. Creo que él es sobrino del padre Joaquín Ferrer. Hijo de su hermana. Ya ves, entonces
Conoce muchas cosas, espero también en algún momento poder conversar con él. Sí, es un hombre que, pucha, que la verdad, 2 ponencias le he escuchado, pucha, que nunca le... Amistad tenía años, pero hace como 4 meses le escuché una ponencia, pucha, bestial. Magistral. Sobre la presencia de la religiosidad en América, ¿no? Y otra hora de educación intercultural bacana, o sea, bestial, es un doctor en la pasada. Muy bien, ingeniero, muchas gracias, espero estar en contacto con usted y poder tener otra plática. Sí, gracias. Ojalá que la salga bien, porque hemos conversado así en forma fluida para que y participar en otros eventos. Sí. Listo. Gracias. Gracias.